Una publicación del Comité Clíbar España, coordinado por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Sánchez, establece que para finales de este siglo las precipitaciones podrían disminuir hasta un 30% respecto a las actuales y las temperaturas, sobre todo en verano y en otoño, podrían aumentar en torno a 3 grados. Son unas predicciones sin duda muy preocupantes, sobre todo después de estos meses de sequía intensa que estamos padeciendo en Castilla-La Mancha y en España. Hoy nos acompaña ya el profesor Sánchez, doctor en Ciencias Físicas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de este informe. ¿A qué se refieren cuando afirman que este documento analiza las proyecciones de 2010? ¿A qué se refiere? Bueno, pues este informe, digamos que en el contexto de los estudios sobre el cambio climático a nivel global, se trata de una especie de, ¿cómo decirlo?, de regionalización o de visión un poco más regional del informe que emite Naciones Unidas, que se llama el IPCC, el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que emite cada 7 años. Y digamos que los investigadores que trabajamos en esta temática en España hacemos una especie de foco sobre ese trabajo que es a nivel más global a escala más regional o de la península ibérica de España. Entonces, acabamos de publicar un resumen de las investigaciones que se han hecho en estos últimos 7 años, puesto que el informe anterior, igual que le pasa al IPCC, viene a ser en torno a esos 7 años. Entonces, este informe lo que hace es simplemente actualizar un poco el estado del conocimiento, lo que se sabe respecto a lo que se sabía hace 7 años y de una forma muy parecida a lo que el IPCC publicó en 2013 en su último informe. Y estos son algunos de los resultados que acabas de comentar más llamativos en términos de lo que se sabe o ya se conoce con su incertidumbre asociada, claro, pero respecto al cambio climático para todo este siglo XXI. Han pasado esos 7 años, sí. Se han actualizado, los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista social está claro que son alarmantes, pero no es nada nuevo que no se vaya sabiendo en estos últimos 10-15 años de estos informes. Cada vez se sabe con más precisión, cada vez se sabe con menos incertidumbre, aunque siempre hay un rango de incertidumbre, y este aumento de las temperaturas en la península ibérica es claro, es inequívoco, es contundente. Ese descenso en las precipitaciones también parece bastante evidente, sobre todo en verano, que mirad cómo estamos ya en verano de poca precipitación, pues las proyecciones dicen que para no solo finales, incluso para mediados del siglo XXI estaremos en un descenso de en torno al 20-30% de precipitación, con lo cual los escenarios que se dibujan realmente son preocupantes, sin duda. Son unas predicciones que es un porcentaje alto de probabilidad, tanto en la escasez de lluvia como en el aumento de los grados. En este caso, evidentemente, los modelos o los estudios que se hacen tienen su rango de incertidumbre, eso está claro. Cuando hablamos de cantidad, realmente nosotros hablamos a lo mejor entre 2 y 4, entre 1 y 3, dependiendo de la estación, dependiendo de la zona, dependiendo del plazo del que estemos hablando, pero todos dan un aumento de temperaturas, por ejemplo, de 2-3 grados, y eso lo dicen todos los modelos. Algunos dan 4, algunos dan 2. Y ese es un valor medio para un periodo muy extenso, de 30 años probablemente, para mediados del siglo XXI y para finales probablemente incluso más. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Bueno, pues esto es un trabajo que detrás, como podéis imaginar, hay muchísima gente trabajando, centenares de investigadores en toda España se han dedicado a recopilar toda esta información, todos estos avances en el conocimiento del cambio climático, y ha sido reflejado en esta especie de resumen o de volumen de investigaciones de estos últimos 7 años, y se utilizan modelos de clima parecidos a los que se usan en hacer la predicción del tiempo, pero trabajando a otra escala, trabajando con otros rangos, digamos, de incertidumbre, pero cada vez los rangos de incertidumbre son más estrechos. Y esos valores que acabas de comentar al principio de esta charla son realmente cada vez el rango de error o de incertidumbre más bien, es más estrecho. Y si hablamos de la península ibérica, ¿es una de las más afectadas con esta subida de las temperaturas? Pues claro, la península ibérica tiene dos aspectos curiosos. Las proyecciones que dan para toda Europa, que es lo que informa el IPCC en un nivel más global, cuando vamos a la escala más local, regional, se ve que probablemente la península ibérica va a ser una de las que más aumento de temperatura va a sufrir en el contexto global de Europa. Y luego, y también de descenso de precipitaciones, pero además hay que ponerlo en el contexto de que la península ibérica en general, quizá en el norte un poco menos, bueno, en estos días, pero en general sufre menos limitaciones de precipitación, pero ya la península ibérica en general, sin el componente del cambio climático, ya tiene unas condiciones difíciles en cuanto a precipitación, con lo cual lo que va a añadir el cambio climático causado por el hombre es condiciones todavía más estresantes en términos de limitaciones de precipitación y condiciones más extremas en términos de temperaturas elevadas, porque si en verano ya hemos sufrido, se nos está empezando a olvidar las temperaturas que hemos tenido este verano, van a ser todavía más altas en todo el año y especialmente en verano. Y lo que tenemos que tener claro es que no ha sido un verano anormal, sino es a lo que se tiende. Exacto. Este verano
realmente no ha sido tan anormal. Pero si pensamos que es un verano un poco extremo comparado con los anteriores, a lo que vamos es a que esto sea lo normal y no lo inusual. Eso es así, tal cual, lo que proyectan los modelos y los trabajos de todos estos investigadores que trabajan en el cambio climático. Sí. Hablamos menos lluvias, más temperaturas. ¿Cómo podría afectar a la agricultura en Castilla-La Mancha? Pues, ¿serían viables cultivos como, por ejemplo, el olivo, la lavanda, el polen? La vid. Claro. Evidentemente se van a ver afectados. No es que vayan a no ser viables, pero ya la gente que trabaja en la recogida de la vid, del vino, sabe que empieza a recoger antes, porque se produce la maduración antes. Eso es una causa ya casi constatable del cambio climático. Las temperaturas son más altas durante más tiempo, la maduración de las plantas es anterior. Las disminuciones de precipitación también van a alterar la floración y la producción de olivo, sin duda. No es que vaya a desaparecer ni mucho menos, pero sí que van a cambiar los periodos en los que se recojan esos productos y incluso a lo mejor altera ciertas características de esas plantas. No es que vayan a desaparecer ni mucho menos, pero luego va a cambiar las fechas en las que se siembre, se recoja y algún tipo de cultivo seguramente, claro, se verá afectado, eso es evidente. Sí. Incluso la producción, porque ayer lo contábamos en este informativo, por ejemplo, la miel, están en plena campaña y están diciendo que la falta de lluvias provoca los agricultores que se reduzca o la Confederación Hidrográfica del Tajo, evidentemente, tiene que ser consciente de estas proyecciones para actuar y adelantarse, anticiparse a lo que pueda suceder con estas proyecciones, sin duda, claro que sí. Hablamos de Castilla-La Mancha, pero vamos un poco más allá porque hay otro elemento que no se puede dejar pasar por alto y es que se prevé un incremento del nivel del mar, ¿no? Exacto. Esto, digamos, claro, a nuestra región puede parecernos un pelín lejos, pero realmente el clima es algo uno y afecta globalmente, incluso a escala regional. La península está rodeada de mares y, evidentemente, el aumento del nivel del mar por el aumento de las temperaturas y por la desaparición de hielo en el Ártico sobre todo, pues va a producir un aumento del nivel del mar y las zonas costeras van a verse afectadas. Eso junto con unas proyecciones que indican que va a aumentar la salinidad. Quizás esto es un aspecto un poco más técnico, tampoco yo soy muy experto en aspectos oceanográficos, pero evidentemente eso va a alterar comportamientos de ecosistemas costeros con seguridad de los peces que haya en esa zona, y el aumento del nivel del mar evidentemente va a afectar a zonas costeras que estén muy condicionadas por un pequeño aumento en el nivel del mar. Sin duda, es una sí. cadena, ¿no?, que se va sumando. Está todo relacionado, exactamente, sí. Hablamos del Comité Clíbar España. ¿Quiénes integran este comité? Vale, me alegra que me preguntes esto porque quizá parece una cosa técnica, pero creo que merece la pena este minutito que me habéis concedido para comentarlo. El Comité Clíbar es una agrupación de investigadores en España en la que modestamente ahora mismo yo me encuentro como coordinador y por tanto he ayudado a coordinar el trabajo de cerca de un centenar de investigadores, puedo decir sin falsa modestia que de los mejores que hay en España, que trabajan en todos los aspectos que tienen que ver con el clima. Aquí me habéis preguntado específicamente sobre el cambio climático, sobre proyecciones del siglo XXI, pero el clima tiene un montón de derivadas y de aspectos, desde el paleoclima, que se estudia el clima pasado, hasta cómo se analizan los datos que se miden con las estaciones meteorológicas, el clima, digamos, más reciente del siglo XX, y los aspectos oceánicos, los aspectos atmosféricos, la relación entre, por ejemplo, el Niño, que es un fenómeno del que se habla mucho, que sucede en la costa pacífica de Ecuador, y su efecto posterior en la península ibérica, en las precipitaciones. Esos son fenómenos que se estudian. Todo este tipo de trabajos han sido reflejados en este volumen de investigación que, como decía, actualiza la investigación de hace 7 años y que ha sido coordinado por este comité que agrupa, digamos, a muchos de los mejores investigadores en clima. Y realmente creo que es un esfuerzo que no se ve mucho y que nosotros como investigadores solemos estar un poco escondidos en nuestro rinconcito, en nuestro laboratorio, y que a veces este trabajo de difusión que hacemos y que en mi caso particular se hace en el entorno de la Universidad de Castilla-La Mancha y de varios grupos de investigación como es Ciencia 3 y Ciencia a la Carta, que trabajan en hacer este esfuerzo de difusión y divulgación de la ciencia, que en esta oportunidad que me habéis ofrecido, la verdad es que quería aprovechar para decirlo porque realmente es un aspecto que me parece muy importante de nuestro trabajo como científicos y en este caso con un efecto evidente en la sociedad y que evidentemente también necesita que sea conocido y que la sociedad interaccione con nosotros, que no somos unos seres que vivimos fuera de ella, sin duda. Además se puede consultar, ¿no?, este informe en concreto trabajo. Se puede consultar, está en inglés de momento porque la ciencia funciona así, primero inglés y ahora estamos elaborando una especie de resumen o de síntesis de los aspectos más importantes en el que, por ejemplo, en lo que vosotros os habéis basado, es un pequeño nota resumiendo los resultados más importantes de este volumen de investigación que está ya publicado y de libre acceso en la Oficina Internacional de Clíbar,
de la cual el Comité Clibar, que es el que ha coordinado este trabajo, forma parte. Han hecho un resumen global, un estudio de la península ibérica. ¿Cree que la sociedad está concienciada de lo que realmente está pasando? Bueno, creo que en términos del cambio climático, en general, sí, tiene sus vaivenes, lógicamente, pero yo creo que la gente es muy consciente y en un entorno más amplio de las problemáticas ambientales. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de aquí de Toledo, y yo creo que sí. Evidentemente tiene sus vaivenes y siempre hay preocupaciones puntuales más importantes, pero creo que la sociedad en general, en Europa, desde luego, en España en particular, está concienciada con los temas que tienen que ver con el cambio climático y con el medio ambiente. Siempre se puede hacer un poco más y siempre es muy recomendable y muy de agradecer que nos invitéis a recordarlo, por si acaso a veces se despista un poco la gente con el día a día y con las urgencias, ¿no? Y desde el punto de vista del investigador, del que está día a día con los datos y viéndolo, ¿qué siente cuando todavía se escuchan muchas voces, incluso autorizadas, que niegan el cambio climático? Bueno, realmente yo creo que ahí hay mucho más ruido que algo sólido. Desde el punto de vista científico, los hechos son indudables, o sea, no hay controversia, hay cierto debate, pero digamos más académico, de florete, que real. El cambio climático es un hecho científico incuestionable por la comunidad científica. Lo que pasa es que el cambio climático, como tiene derivadas y efectos económicos, sociales, en la agricultura, en el turismo, en mil cosas, a veces hay ciertos intereses no tan claros económicos. La industria de la energía tiene ciertos intereses a lo mejor en que la transición a energías renovables, menos contaminantes y por tanto menos emisoras de gases de efecto invernadero, puede ser un poco reticente, pero a nivel científico no existe ninguna duda. Incluso con todo el ruido que a veces hace la administración americana ahora con el presidente Trump, hablas con los científicos en Estados Unidos y evidentemente no hay ninguna duda de que el cambio climático causado por el hombre existe, de que estamos influyendo en el clima y de que tenemos que hacer mucho desde ya para intentar minimizar los efectos del cambio climático que estamos causando con las emisiones de gases de efecto invernadero, los humanos. ¿Los gobiernos se lo toman en serio? Los gobiernos en Europa se lo toman en serio. ¿Qué diferencia hay en países europeos, por ejemplo, con España? Bueno, ahí hay ciertos matices de algunos que se lo toman un poco más en serio, pero claro, como se puede actuar a muchos niveles, desde reducir el tráfico hasta fomentar industrias menos contaminantes o a las energías renovables, pues hay ciertos márgenes en los que se mueven gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, pero a nivel europeo, como las directivas europeas al final nos acaban llegando, Europa es líder realmente en concienciación y en trabajos que tienen que ver con el cambio climático, con los impactos que produce, con aspectos que tienen que ver con la mitigación, con la adaptación a lo que ya se está produciendo causado por el cambio climático, sin duda que sí. Pero ustedes no ven la sensación de que ven el cambio climático, pero muy a largo plazo, de muchos años allá. Eso es cierto y es verdad que, claro, a lo mejor ciertos gobiernos a corto plazo dicen, bueno, largo me lo fías. Cierto es, pero realmente Europa como entidad es probablemente la entidad transnacional más importante del mundo y más concienciada en temas de cambio climático. Evidentemente países como China, como India, también Estados Unidos, por cómo es, van un poco por detrás, pero de luego Europa en general y España en particular, con los matices que queramos, es un tema que no admite discusión. Y además, en este caso, yo creo que se puede decir que no hay diferencias ideológicas. No es que los partidos de centro-derecha, o de izquierda, o de centro-izquierda tengan diferencias significativas. Yo creo que todos, al menos públicamente, tienen claro que hay que luchar y hay que combatir el cambio climático en todos los niveles en los que actualmente se plantea desde la Unión Europea. Yo creo que ahí no hay dudas. ¿Y cómo luchamos contra el cambio climático? Desde el usuario, desde la persona de a pie hasta pues los que tienen los poderes, ¿no? Se puede hacer mucho a todos los niveles. Desde nosotros, cada uno en nuestra casa, promoviendo, por ejemplo, el uso del transporte público y minimizando el uso del coche. Es tan sencillo como eso. Reciclando. Desde el momento en el que tú en tu factura eléctrica puedes fomentar el uso de energías limpias, eólica, fotovoltaica, solar, que aquí en Castilla-La Mancha tenemos un montón. Evidentemente, ¿se puede hacer más? Sí. Pero a ese nivel micro, a nivel local, a nivel particular de nuestra casa, podemos hacer, evidentemente, presionando a nuestros gobiernos que sean sensibles y que promulguen leyes y que exijan que se consuma cada vez menos energía fósil y más energía renovable.
Eso, en ese aspecto local, o sea, todos podemos contribuir, sin duda que sí. Pero hay que empezar desde pequeños, eso Desde sí que pequeños, está claro, ¿no? sí, teniéndolo claro desde pequeños y todos los días, no de vez en cuando. ¿Y eso lo están notando ustedes, de que ha cambiado el concepto de, por ejemplo, del reciclaje? Claro. Antes pocas familias eran las Eso, que por ejemplo, que reciclaban. tiene una derivada un poco más, digamos, secundaria con el tema del cambio global que estamos hablando, sin duda que sí. O sea, yo creo que existe más concienciación. Evidentemente tiene sus oscilaciones en presencia pública, pero yo creo que está claro que la población está concienciada, sin duda que sí. Y a nivel de gobiernos, ¿cuáles son las medidas que sí o sí se deberían cumplir? Pues desde luego hay que seguir los acuerdos que se obtuvieron en su momento en Kioto, ahora en el último acuerdo de París, y presionar en la medida que España, como parte de Europa, puede, a que Estados Unidos, China y la India, que son los grandes productores ahora mismo de contaminación de gases de efecto invernadero, se restrinjan esas emisiones y, de luego, saber que esto es una carrera de largo plazo y que ahora mismo se puede frenar, pero a medio plazo. No, es una batalla que tenemos que librar desde hoy hasta dentro de 50 años, sin duda. Y bueno, el gobierno puede hacer mucho. El gobierno, quizás esto es un problema, hay que tener en cuenta que el cambio es global. Si Europa reduce emisiones, pero Estados Unidos, China y la India no sirve de mucho. Entonces tenemos que, no sé cómo, esto ya es alta política, se me escapa, pero hay que seguir presionando y tener claro que Europa debe ser un referente en concienciación sobre el cambio climático. Y lo es en investigación, sin duda. Europa, podemos decirlo orgullosos, es un referente en estudios de cambio climático, por encima de cualquier otro país del mundo. Y es un referente en concienciación, en mentalización y en reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y en estudios y en trabajos y en proyectos de mitigación y de adaptación y de cómo van a ser los impactos en diferentes sectores de la sociedad. Pues Enrique Sánchez, profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, un placer hablar con usted y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme a contar sobre este tema que es realmente muy Seguiremos interesante. hablando del tema. Seguro Gracias, que sí. Muchas buenos gracias. días.